Muy buenos días. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Que sea lo que Dios quiera, es el título con el que Tony nos compartió el estudio el pasado domingo. Y él hablaba de la confianza de Pablo, de la esperanza y de la misión. Y por eso ayer hemos hecho énfasis en la filosofía que Pablo tenía de la vida. Para mí, el vivir es Cristo. Hemos estado destacando también que Pablo tenía una esperanza en el sentido de que sería liberado finalmente en respuesta a las oraciones de los filipenses. Él no iba a ser avergonzado. Para él la prisión significaba identificarse con el Evangelio de Jesucristo y él no se avergonzaba del Evangelio. Sus críticos preguntaban probablemente si aquellas palabras escritas, ahora Pablo las cumpliría cuando la posibilidad de la muerte amenazaba su vida. Pero mientras llegaba el momento de comparecer ante los magistrados, él estaba confiado en que con el respaldo del Señor pondría en práctica todo aquello que había enseñado y que seguía enseñando, porque las expresiones maravillosas que tenemos hoy, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nos habla de un enfoque, de una filosofía verdaderamente extraordinaria. Ahora Pablo enfrentaba una lucha. Él enfrentaba la prueba con expectación y con esperanza. Parecía, por un lado, que se avecinaba una tragedia inevitable, porque su vida corría serio peligro. Esto habría de cumplirse unos años después, pero la amenaza presente era, en este momento, una realidad. Y esto le planteaba una lucha interior que él expresó de esta manera. Y nos dice que para él el vivir era Cristo. Desde su conversión, Cristo fue el centro de su vida. Todo lo que Pablo hacía y decía, lo hacía y lo decía en torno al Señor Jesús. Otros cristianos continuaban viviendo para el yo, para sus metas personales, pero Pablo lo enfocaba todo en Cristo. Para él, seguir viviendo significaba simplemente más oportunidades para hablar de Jesucristo, más oportunidades de compartir su vida con otros hermanos. Por eso, cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, les dice algo realmente extraordinario. Capítulo 12 y el versículo 15 de su segunda carta a los Corintios dice: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Bueno, Pablo le está escribiendo a los Corintios que era una iglesia que le había criticado, que había desafiado su autoridad. En una de sus visitas había recibido insultos de parte de algunos de los miembros de la iglesia y realmente era una iglesia muy conflictiva. Sin embargo, Pablo les expresa el profundo amor que tiene por ellos y agrega: aunque amándoos más, sea amado menos. No hacía falta que les dijese esto a los filipenses. Él se sentía aceptado y amado por la iglesia filipense, aunque había otros probablemente que no estaban en Filipos, estaban en Roma, predicaban el Evangelio para aplastar a Pablo, para hacer ver que Pablo no estaba en la voluntad de Dios. Pero como ya hemos explicado,
atacaban al mensajero, no hay problema, dice Pablo, que hablen mal de mí, pero si llevan un mensaje preciso y claro y levantan a Jesucristo, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba dispuesto a gastarse del todo. Y esta expresión no es solo un altruismo elevado de una persona dispuesta a sacrificarse por los demás. Pablo está expresando la idea de una consagración plena al Señor y a su obra y a las vidas de las personas a las cuales él amaba y a las cuales él servía. Para él el vivir era Cristo. Y en esa visión los filipenses también ocupaban un lugar importante en su lista de prioridades. Y agrega, el morir es ganancia. Y aquí está la lucha de Pablo. No sabía qué escoger. El cielo para Pablo era tan real que a duras penas podía esperar el momento de encontrarse con Jesucristo. A veces las personas preguntan si cuando morimos vamos a dormir en el sepulcro y no vamos a la presencia de Cristo. Pues aquí tenemos una respuesta clara y concreta. Hay otros pasajes de la Biblia que también lo afirman así. Pero cuando nuestra vida aquí termina, el creyente pasa a la presencia del Señor. Estar con Cristo es muchísimo mejor, dice Pablo en el versículo 23. Y esta es la filosofía de Pablo. El cielo era tan real que él no podía casi esperar el momento de encontrarse con el Señor cara a cara, de estar en su presencia y gozar de las glorias celestiales para siempre. No olvidemos que él había tenido revelaciones, que luego dice a los corintios, no les son dado al hombre expresar, pero él había observado cosas maravillosas que ni han subido al corazón del hombre, diría, y que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El Señor Jesucristo dijo a los discípulos, me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué preciosa esperanza es la que tenemos los creyentes. Sabemos que cuando nuestra vida termine aquí en la tierra, vamos a ir a estar con el Señor, sea a través de la muerte o sea a través del cumplimiento de la promesa del Señor de venir a buscar a los suyos, de arrebatar a la iglesia, de llevarla para estar siempre con Él. Esa es la perspectiva que los hijos de Dios tenemos. Vivimos día tras día para servir al Señor Jesucristo. Vivimos para bendecir a los demás, como era el sentir de Pablo. Yo, dice, me siento apremiado. Por un lado, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué podríamos nosotros añadir a esta perspectiva? Obviamente, estar con el Señor, una esperanza maravillosa que ha consolado el corazón de tantos creyentes en cualquier etapa de la vida cuando saben que su vida está llegando al final. Pablo describe esta esperanza como una esperanza bienaventurada y gloriosa. La paz que llena el corazón del creyente, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, sabiendo que su ciudadanía pertenece a la de los cielos. Ya no somos aquí nada más que extranjeros y peregrinos, diría en esta misma carta el apóstol Pablo, pero tenemos nuestro nombre inscrito allí.
Allí está nuestra dirección, allí está nuestro empadronamiento, allí donde está el Señor están nuestros intereses, allí está nuestro corazón. De allí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora, quedar en la carne, dice Pablo, es más necesario por causa de vosotros. Y esto nos habla de la misión, del sentir, del deseo íntimo del apóstol de comunicar bendición a la iglesia, al pueblo de Dios. ¡Qué perspectiva! ¡Qué amor por las personas! ¡Qué amor por la iglesia! ¡Qué pasión por el pueblo de Dios! Observamos tanta indiferencia, tanto pasar de todo, no preocuparnos por la vida de la iglesia, no participar ni apoyar la vida de la iglesia. Es que tenemos el sentir de Cristo Jesús, tenemos el sentir del apóstol Pablo, o que nos amemos los unos a los otros, nos preocupemos los unos por los otros y anhelemos la bendición de los hermanos en la fe, porque esto es a lo que el Señor nos ha llamado. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por Pablo y su entrega plena a Jesucristo. Así su vida tenía propósito, sentido, una clara misión y un anhelo profundo de glorificar a Dios, bendiciendo a las personas con el Evangelio de Cristo. Que esa también sea lo que mueva nuestros corazones hoy para servirte a ti y a tu pueblo. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana, pero manteneos bendecibles.